Hola jóvenes, muy buenos días. Pues vamos a ver el tema de que pues seguimos en funciones elementales y le estamos pues de alguna forma llamando así porque en las últimas 2 semanas, desde las últimas 2 semanas, pues vamos a obtener lo que son las funciones trascendentales. Entonces, el nombre de elementales es para decirles que son algebraicas y no es por otra cosa que le estamos hablando de una forma despectiva. Bueno, muchachos, entonces, miren, de acuerdo a esta semana, pues nosotros vamos a hacer algunas operaciones básicas y pues nosotros generalmente cuando tenemos una función, lo que hacemos es que sustituimos pues un número, la función, y obtenemos un resultado dado. Entonces tenemos esa función y lo que vamos a tener es el dominio y el contradominio. Pero ahora, ¿qué es lo diferente de esta aserción? Lo diferente de esta aserción es que ahora nosotros, en lugar de tener pues una función y un número, lo que vamos a obtener son dos funciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que vamos a hacer? Pues las mismas que conocemos en la aritmética, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división o el cociente. En el cociente vamos a tener, pues, cuidado en el denominador. ¿Por qué razón? Porque nuestro denominador tiene que ser un número que es diferente de cero, porque si es cero, pues de alguna forma el cociente de las funciones no va a ser válido. Entonces ahora lo que vamos a hacer con estas funciones, como estamos viendo de los ejercicios 1 a 5, que nos dice que hagamos las operaciones elementales, pues lo primero que debemos de saber es quién es el dominio y quién es el contradominio. Esto pues se aplica pues precisamente a la naturaleza de las mismas funciones. Por ejemplo, en el ejercicio 1, vemos que la función que es una parábola, pues no tenemos ningún problema. ¿Por qué razón? Porque la parábola pues pertenece a todos los reales, es decir, su rango va desde menos infinito hacia infinito. Sin embargo, cuando vemos la función g de x, aquí hay un inconveniente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos el denominador, pues ese denominador es prácticamente en 1. Si x en este momento valiera 1, la función se vuelve indefinida, porque nosotros no podemos dividir algo entre la nada. Entonces eso no es posible. Digo, tampoco es posible en la vida real, y también en la matemática pues tampoco está definida esta función. Entonces lo que tendríamos que hacer es ver que esta función, lo que realmente la x tiene que ser diferente de 1. Entonces el dominio de la función, pues prácticamente, es decir, en dónde es válida. Por ejemplo, pues la función son todos los reales, es decir, viene de menos infinito hacia infinito. Pero sin embargo, el dominio de G, pues ahí es donde tenemos el problema. Entonces, prácticamente debe ser desde menos infinito. No va a tocar hacia 1. Profesor, Mándeme. entonces el uno que está arriba simboliza que la X debe ser diferente a ese número, ¿verdad? Tiene que ser diferente de 1, porque si no la función se vuelve indefinida. Ajá, pero el número de arriba, el uno que está arriba de la fracción, simboliza eso, ¿no? Con eso nos Ah, damos cuenta. este que está aquí. Sí,
No, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en el denominador. En el denominador, porque si en el denominador x lo hacemos igual a uno, pues sería uno menos uno, que sería cero. Entonces, uno entre cero no estaría definido. Aquí, por ejemplo, la función, en el numerador podemos tener cualquier otra expresión. Aquí coincidió que ambos son unos, pero puede tener, no sé, puede tener una x cuadrada, una función sinodal, cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que tiene que ser diferente a cierto número? Precisamente aquí en el denominador, Ujú. vemos que x es igual a menos uno. Entonces lo que hacemos, x menos uno lo igualamos a cero. Al despejarlo, vemos que este es uno. Ah, Entonces, aquí, si yo hago uno menos uno me da cero. Entonces aquí lo que digo es que esto no tiene que ser uno, porque si no se vuelve indefinida. gracias. De nada. Muy bien. Entonces, muchachos, lo que estaríamos haciendo en encontrando el dominio. Entonces aquí iríamos desde menos infinito. Aquí el menos uno, perdón, es que aquí estaría medio, es que dejen cómo expreso este intervalo. Tendríamos que hacerlo desde uno. Ok, aquí uno no lo podríamos tocar, pero sí teníamos que unirlo con todo el universo. Entonces sería de uno hacia infinito. Entonces, como pueden ver, el dominio de qué es, lo tenemos que hacer, pues, tener mucho cuidado, porque si no todo esto se indefine. Ahora, ya que tenemos los rangos, pues ahora ¿qué viene? Pues vienen las operaciones. Entonces, si tenemos esta función, por ejemplo, para la suma y la resta, lo único que tenemos que hacer es, pues prácticamente, si yo tengo la función de x más la función de gx, lo único que tengo que hacer es sumarlas, es decir, esta más la función en, G. Pero si ustedes ven, si yo hago la resta, pues es prácticamente lo mismo que la suma. Solamente lo único que hago es que, muchachos, le agrego un signo, es más menos la misma función, y así la dejamos expresada. No vamos a hacer ninguna otra operación. Ahora, la multiplicación, voy a tener la función de x, g de x, y que lo que hago, simplemente voy a multiplicar la primera función con la segunda, y ahí me quedaría. Ahora, cuando hacemos el cociente, generalmente los cocientes nos dicen que es la primera función sobre la segunda, pero también puede ser la segunda sobre la primera. Aquí en su libro, es como que muy seguramente ustedes ya revisaron, generalmente vienen expresadas estas funciones. Entonces, la primera función, ¿cuál es? Es x cuadrada. Entonces, lo único que nos quedaría sería, al hacer la división, nos quedaría de esa forma, con todo el... Y en este caso, nos pregunta el mismo AIRA, primero ordena las funciones, que es lo que nosotros hicimos al revés, pero precisamente para saber en dónde no son válidas. Entonces, en este caso, estas son las operaciones básicas, y lo que tenemos ahí arriba es su dominio. Ahora, vamos a examinar la 3. Aquí, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? No. Muy bien. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, las operaciones básicas. Vamos a hacer las operaciones tal y como la marcan. Entonces, la primera y la segunda son idénticas. Lo único que la distingue, pues, es un signo, pero prácticamente son las mismas. Entonces tenemos este radical de la función x menos 1, y luego tenemos más menos 1 sobre x más 2. Entonces ahí no tenemos ningún problema, porque las operaciones ahí
son las que están contempladas. Sin embargo, ¿qué más tenemos? Pues en la multiplicación. En la multiplicación tendríamos estas. Y pues prácticamente acuérdense que cuando tenemos un entero que multiplica una fracción, lo que hacemos pues es que a la fracción le colocamos un 1 y esto nos queda de la siguiente forma. Multiplicamos los numeradores, y esto es x menos 1 sobre x más 2. Y ahora al hacer la división, aquí por lo general es f sobre g, pero también puede ser lo opuesto, g sobre x. Pero cuando nos tienen este tipo de funciones es lo que entendemos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera? Nos quedaría como x menos 1 y lo estaríamos multiplicando por x más 2. Entonces, si nosotros examinamos para encontrar los dominios, pues, por ejemplo, vamos a examinar el radical. ¿Y cuál es la condición para un radical? O digo, para una raíz cuadrada de cualquier número, pues la condición es que este siempre tiene que ser positivo, o en el peor de los casos tiene que ser cero. Entonces aquí nuevamente vemos x menos 1 igual con 0, y aquí x nos daría 1. Entonces tenemos el caso anterior, x tiene que ser diferente a 1, porque si x es diferente, a 1, la función existe, es decir, si tengo 1 menos 1 es 0 y cumple uno de los criterios. Pero si es cualquier otro número que tiene que ser mayor a 1, significa que tiene que ser positivo. Entonces, con los radicales tenemos que tener mucha precaución, porque acuérdense que la raíz de un número negativo para nosotros, para los reales, no existe. Ahora, aquí era una pregunta que también tenía su compañera. Aquí tenemos un cociente. Y si este cociente, lo que hacemos nosotros es que si damos que x más 2 es igual con 0, entonces al encontrar nuestra raíz, estamos viendo que es x menos 2. ¿Qué significa esto? Que x debe ser diferente a menos 2. Entonces, esta es una forma burda para encontrar los dominios. Entonces, los dominios de la función pues son bastante complicados. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el dominio de la función de f. De acuerdo a esto, como es un radical, pues no pueden ser los negativos, porque los negativos no estarían contemplados. Entonces, tendríamos que irnos prácticamente, eh, debe ser diferente de 1. Entonces, le ponemos este paréntesis, que significa que no lo puede tocar, es decir, ahí si nos usamos en los reales, tendría una esferita, tendría una bolita vacía, significa que no lo podemos tocar, y este sería hacia más infinito. Ahora vamos a ver cuál sería el dominio de la función g. Permítanme un momento, muchachos. Mil perdones. Entonces, volvemos con el dominio de g. Entonces, el dominio de g pues tiene que hacer lo siguiente. No podemos tocar a 2, porque si tocamos a 2 se indefine. Entonces, pero también puede tener los negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí no hay ningún problema con que sean negativos para esta función. Vamos a señalar que estamos hablando de esta función. Entonces, esta función puede venir desde menos infinito. No va a tocar
puede venir desde menos infinito, a ver cómo la construimos aquí. No va a tocar a 2, pero aquí hacemos la unión con 2 y nos podemos ir hacia más infinito. Entonces, vean que la problemática, la problemática con estas funciones es que nosotros podemos hacer las operaciones y no hay ningún problema porque las conocemos desde su curso anterior, pero en ese problema hay que tener mucho cuidado cuando tratamos de sacar los dominios, es decir, en donde el dominio es en donde mi función es válida. Todo lo que, es decir, no tenemos que tocar los puntos en donde se determina. Bueno, entonces vámonos a otra. A ver, eh, ¿qué les parece si ustedes obtienen el dominio? Porque bueno, hacer la operación aquí pues es muy sencillo, pero podemos, por favor, obtengan los dominios de la función y aquí nosotros la vamos comentando. Por ejemplo, sería la función de f y aquí sería el dominio de la función g. Y aquí lo vamos comentando porque las operaciones pues no hay ningún problema con ellas. Aquí el verdadero problema es encontrar los dominios. Por ejemplo, así a este golpe de vista, ¿cuál sería el dominio para la función de la función f de x? Así a puro golpe de vista, muchachos. 1. A ver, nuestra función sería prácticamente una parábola, pero vean que podríamos irnos hacia dónde. Hacia el infinito. Nos podemos ir hacia el infinito, hacia la izquierda, y los podemos ir en infinito hacia dónde más. Hacia la derecha. Exacto. Entonces, aquí no hay ningún problema, porque nosotros vamos a imaginar un número cualesquiera, y este número prácticamente puede crecer en forma negativa, no importa, porque al tener un cuadrado, ese siempre va a ser positivo, y si es positivo, pues prácticamente no le afecta. Ahora vamos a examinar cuál sería el dominio de esta función. Aquí el problema, o más bien no es el problema, sino donde tenemos que tener precaución, es en el denominador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues obtener la raíz que sería x cuadrado menos 1 igual con 0. Nosotros lo que hacemos es que despejamos esto y obtenemos pues dos raíces posibles, que es más y menos 1. Entonces, pues no puede ser, según esto nos dice el caso, que no puede ser ni uno positivo y tampoco puede ser uno negativo. Entonces, ¿cómo nos expresaríamos pues en función de los intervalos? Se podría A ver, pasar el 1 que está arriba de la función multiplicándolo por la función de abajo. el uno que está arriba. Ah, no, es que otra vez considero que tenemos Ah, aquí sí, el 1, pero no, sale otra hay, vez 1. hay que fijarnos en este. Sí. ¿Cómo lo podemos representar? Miren, pues una primera idea sería pues venirlo desde menos infinito, una primera idea, desde menos infinito, luego tocar a 1, o sea, cuando tenemos este intervalo abierto no lo estamos tocando, y después eh, ir desde 1, o sea, no lo vamos a tocar, y luego irme desde aquí hacia el infinito positivo. Sería una primera idea, y luego lo que haríamos pues sería la unión, muchachos. Y luego pues a ver, chequen por favor si están de acuerdo.
y ahorita bueno, podemos examinar el Madway. El Madway, esta herramienta lo que nos ayuda es a determinar exactamente cuáles son los rangos, prácticamente rangos donde la función pues se puede estar determinada. Entonces, hagan de cuenta que es como cuando nosotros vamos pues en nuestro carro en una calle y hay baches. Entonces lo que hacemos es no pasar por esos baches porque pues porque si lo hacemos pues nuestro carro se puede averiar. Entonces aquí la función lo que hace es que hay que ver en qué puntos no debe tocar para que exista, porque si está en esos puntos pues la función no existe. A ver, váyanlo checando, muchachos. Y dejen ver, mientras voy a abrir el Madway. Si alguien lo tiene por ahí. Dejen ver ahorita rápido. ¿Crees que el Madway nos da una aproximación mucho mejor a lo que tenemos ahí? Ahorita les comparto la pantalla. Entonces, esta función, pues la primera función que es, las voy a escribir y ahorita les comparto la pantalla. Es x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Aquí vamos a compartirla para poder verla. Aquí la tenemos. Por ejemplo, aquí ya escribí la primera. Entonces nosotros, según en nuestro análisis, pues habíamos dicho que pues son todos los reales, ¿no? Porque no hay problema. Ahora vamos a verificarlo en Madway. A ver si es cierto. Entonces vamos a buscar aquí el menú. Nos dice, a ver si encuentra más. Factorizar, hallar. Aquí está, hallar dominio y rango. Pues sí, muchachos, miren, estamos en lo cierto. Nuestro dominio, efectivamente, pues son todos los reales, es decir, x es tal que pertenece, x es tal que pertenece a todos los reales. Entonces sí, venía de menos infinito hacia infinito. Ahora el rango, el rango de la función es lo que me devuelve, x. Entonces prácticamente por los el punto prohibido para el contradominio de x, pues aquí nos dice que no podemos tocar a cero, porque si tocamos, no, más bien que dice que sí podemos tocar a cero. Y entonces lo que hace es que la función, que dice, vamos a ver cómo, esta función muy seguramente lo que hace es que viene desde cero hacia infinito. Entonces vamos a graficarla. Entonces esta parábola debe de abrir, de acuerdo al signo, esta parábola debe de abrir hacia abajo. Vamos a ver si sirve. A ver si nos da el gráfico. Ahí está pensando Madway. Y efectivamente el rango es donde está definida. Entonces, como es positiva, puede tocar a cero, está desplazada una unidad hacia la izquierda, y, pero sí toca a cero y desde ahí se va hacia arriba. Eso nos permite comprender que ese rango es prácticamente donde la función va a estar escrita sobre el eje de las ordenadas, mientras que el dominio de la función va a ser en donde existe, pero respecto a las X o a las abscisas. Ahora vamos a ver la otra que se me hace un poco más compleja de analizar. Digo, yo hice un análisis muy burdo, pero vamos a ver si es cierto. Entonces es 1 sobre x cuadrado. Vamos a ver si es cierto que hicimos la aproximación. Entonces aquí tenemos el otro que es, déjenme ver cómo la función es 1 sobre x cuadrado. No lleva paréntesis. Entonces es x cuadrada. X cuadrada más 1. Entonces está bien escrita. Ahí está. No, es negativo. Entonces vamos a ver ahí cómo nos daría. Esta función es muy seguramente debe ser una hipérbola. Debe tener dos ramas. Vamos a ver primero la gráfica para ver si efectivamente conviene las ramas. Entonces vean
vean la complejidad de la función. Es una función muy compleja. Tiene dos ramas que son simétricas, tanto a la izquierda como a la derecha. Y muy seguramente aquí no están tocando los puntos que dijimos, no están tocando a uno. En uno se están haciendo indefinidas, vean. Se están haciendo indefinidas, pero aquí esta parte parabólica es una consecuencia de ellas. Entonces la función para nada es sencilla. Ahora vamos a ver el rango de la función. Vamos a checarlo. Aquí en el mismo malware podemos encontrar en dónde están los rangos. Inclusive, como pueden ver, la función es bastante compleja. Y creo que no tiene los rangos. Y trae más cosas. Entonces, déjenme, yo lo que quiero son los rangos. Aquí está. Ahí está hasta abajo. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, en la notación de intervalos, viene desde en vez de menos. Ah, es que lo que pasa es que tengo un cuadrado. Viene desde menos infinito a 1, si lo está tocando. Y luego en la unión viene de 0 a infinito. Entonces ahí mi análisis pues no fue el correcto, muchachos. Entonces aquí lo más recomendable es que tomemos a Malway, que es el que nos hace los análisis, porque es lo que nos está pidiendo Aira. Entonces, hasta aquí alguna duda, muchachos, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces Sí, profe. vámonos. Entonces, pues aquí les recomiendo que se utilicen el malware porque, por ejemplo, aquí me equivoqué. Este es un intervalo cerrado. Este es un intervalo cerrado. Y aquí está tomando a 0. Ahí está, sería nuestro rango. Bueno, entonces hay que utilizar esta herramienta de malware porque esta función no es tan sencilla, de utilizar. Ahora, una vez que hemos visto nosotros las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y cocientes, ahora viene un tipo muy especial. Este tipo especial se llama cuando tenemos dos funciones y lo que hacemos es ahora sustituir una función dentro de otra. Esto es un tema, como nosotros lo habíamos dicho, generalmente nosotros tenemos una función y lo que hacemos es que sustituimos un número y con eso obtenemos un valor dado, es decir, la función la tengo en el rango, sustituyo un número y lo que hago es que esa función la reflejo hacia un dominio. Es esto, miren, porque así con palabras como que no se entiende. Yo tengo el dominio de una función y aquí tengo su contradominio. Cuando yo tengo un número, por ejemplo alfa, este número alfa lo coloco aquí y lo que pasa es que se me refleja aquí en su contradominio. Aquí, por ejemplo, alfa me va a dar un número que va a ser beta. Y a su vez yo puedo tener un número, es decir, solamente puedo tener del dominio al contradominio. No puedo tenerlo puesto, no puedo hacer que beta sea a, a el dominio de la función. Esto no se puede. Precisamente por eso se da una función, porque es un número, es uno a uno. Es una relación, lo que en algún momento nosotros escuchamos en el bachillerato, en el curso anterior, que es una función unívoca, es decir, es uno a uno. Ahora, lo que estamos haciendo es cuando tenemos una función f de x y nosotros tenemos un número. Lo sustituíamos y teníamos esto. Pero ahora vamos a tenerlo opuesto. Ahora lo que vamos a obtener es que vamos a tener dos funciones y una función la vamos a combinar con otra. Entonces obtendríamos una tercera función. A eso se le llama composición, de funciones. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que tengo la función f de x y la función g de x y quieren que yo lo haga de esta forma. Entonces,
la forma que tengo que hacer es primero encontrar la forma algebraica y después sustituir el número. Aquí, por ejemplo, x es 5. Entonces me dice evaluar la función, la composición, pero con respecto al 5, pero para hacer eso tengo que obtener primero las algebraicas. Entonces, la función que es composición de x va a ser la función, va a ser que g la voy a sustituir, como está el orden, g la voy a sustituir en f. Entonces voy a tener la función f y voy a sustituir g en f. Entonces así me va a quedar. Y ahora, ¿esto cómo queda representado? Esta es la representación de la fórmula. Y ahora voy a ver cómo lo encuentro. Voy a buscar primero a quién es g. Esta es g. Y luego la voy a sustituir en f. Entonces, mi función es este radical, que es x menos 1. Y esta es g. Y luego lo que hago es que la sustituyo en x. Entonces, si hacemos esto, pues esto nos daría la expresión, tengo aquí un radical y aquí tengo un cuadrado, entonces esto se elimina, entonces me queda x menos 1. Esa es la composición de la función. Pero ahora me dice, pues que ahora x vale 5, entonces lo único que hacemos es que el 5 le quito la unidad y esto me va a quedar 4. Entonces este sería, este es el resultado de esta expresión. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vean, me dice en 7, me dice haz lo contrario. Ahora lo que vas a hacer es que vas a sustituir f en g. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo único que hacemos es seguir la expresión. Esta bolita representa composición de la función. Y lo único que hacemos es que g, vamos a evaluar f, pero en x. ¿Y eso cómo nos queda? Ahora tengo que buscar quién es x. X en este caso pues va a ser x cuadrada. Y esa la voy a sustituir en x menos 1. Entonces donde yo vea la, la x, voy a poner ahí el radical. Va a ser x menos 1. Y ahora pues x, perdón, aquí x vale 3. Y vamos a ver qué número nos da. Esto va a ser 3 al cuadrado menos 1. Esto es 3 por 3 son 9, 3 por 3 son 9, menos 1 me da 8. Entonces me va a dar radical de 8. Pero yo el radical de 8 lo puedo simplificar como 2 por 2 son 4 por 2. Lo puedo expresar así. 2 raíz de 2. Ahí estaría, no estaría, sino ahí está la expresión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Al principio es un poquito... ¿Mande? Era que no. Que no. Sí, al principio nos parece un poquito así como no sé, como complejo, ¿no? Se nos hace así como que, ¿y de qué me están hablando? Pero ya después de unos ejercicios que uno hace y entender el concepto es un poquito rebuscado el concepto. Pero bueno, entonces vámonos acá. En esta función, pues estaríamos pues prácticamente haciendo lo mismo. Entonces dejen anotar que las funciones, por ejemplo, f de x es x cuadrada y la otra es x menos 1. Estas funciones no van a cambiar. Entonces aquí las vamos a anotar. Las funciones es x cuadrada y la otra función pues es esta. Entonces les encargo, muchachos, aquí primero que me den la función algebraica y después
Aquí x, pues x vale 2. Y luego aquí, pues es lo mismo, pero más que aquí x vale 1. Entonces, háganlo por favor ahí en una hojita y me van dictando cómo quedan las expresiones. A ver, ¿ya tienen alguien el primer resultado, muchachos? A ver cuánto les dio, pues ya cuando tenemos el 2. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? No sé si lo hice bien. A ver, ¿cuánto nos da? En la primera, en el 12 es más menos 1. No sé. Esta, ya conoce la composición. ¿Cuánto nos Ah, da? Aquí la vamos a sí. poner. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Es Osvaldo? Ah, no, perdón, es que no podía encender mi micrófono. Ah, ok. Soy Santino. Ah, Santino. Ah, ok, muy Santino. Bien, muy bien, Santino. ¿Cuánto te da ya? Se evaluaría raíz de x menos 1, ¿no? Raíz de x menos 1, pero ya haciendo toda Ya la queda composición. como... ¿Perdón? Ya haciendo toda la composición. Ya haciendo todo es Ujú. raíz de 2 menos 1 es raíz de 1, ¿no? Y puede ser más o menos 1. ¿Me O sea, equivoco? te quedaría ya todo esto, te queda más menos 1. Así, más menos 1. Ajá, sí, sí, sí. Ok. No sé Más si menos. me estoy bien o estoy mal. A ver, los demás muchachos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás, los demás jóvenes? Y no sé si quién tenga la composición de G función.
f función con 1. ¿Esto cuánto les arrojó? A mí también me da 1, profe. ¿A ti también te Sí. da 1 en esta? Ok. ¿Y en la Sí. segunda? ¿Y en la segunda qué les damos? A ver, un momento, profe. Entonces vamos a checar la de su compañero, la de Santino. Entonces la composición nos dice que sustituyamos la raíz en el cuadro, entonces es x menos 1. Nos pide que hagamos esta función, entonces esto no es cierto. Esto es x menos 1. Y luego que lo sustituyamos en f. Entonces aquí coinciden que va a ser x menos 1. Y como es 2, entonces menos 1, pues nada más nos da la unidad. Nada más nos daría, aquí en este caso, pues nada más sería 1. Ok. Y ahora estamos esperando el resultado de el reactivo 13. ¿Cuánto les da, muchachos, la segunda? O bueno, la 13. ¿Quién la tiene ya? ¿Podría ser raíz de 2? Podría ser raíz de 2. Ok, entonces aquí su compañera nos dice que raíz de... es que estamos escribiendo con la goma. Raíz de 2. Ok, entonces esta es la propuesta de su compañera Aide. Ahora vamos a hacerlo en Yo forma no primero. fui, No, yo no perdón. fui. ¿Quién fue? Es que no tengo Fui yo. A ver, ¿quién les dio? Miroslava, Miroslava. Muy bien, Miroslava. Una disculpa. Es que no tengo la voz de la Branta. no se No, preocupe. muy bien. Entonces vamos a ver primero cómo está la función. Aquí en la composición nos dice que es G evaluada, G composición F. Entonces aquí tenemos F, aquí tenemos la función F. F es la que es X cuadrada. Entonces lo que hacemos aquí es que esta la vamos a sustituir donde tengamos la X. Entonces aquí tenemos la X cuadrada menos 1, ¿sale? Ahí está la función. Esta es la composición. Esta es la composición algebraica. Entonces ya nada más lo único que hacemos es que vamos a sustituir al 1. Entonces tenemos 1 menos 1, pues nos da 0. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Que primero tenemos que hacer la algebraica. Y cuando hagamos la algebraica ya podemos sustituir el 1. Así que sí está bien que haya dado 0, profe. Sí, es 0 porque en el dominio, en el dominio
por ejemplo, de los radicales, y más cuando es una raíz cuadrada, entonces una condición es que tiene que ser positivo, o la otra es que sea cero. Este caso, cuando sea un numerador, es decir, la función es entera, pero hay que tener mucho cuidado cuando tengamos lo opuesto, cuando tengamos esta. Aquí lo que vamos a cuidar, bueno, aquí le voy a poner otra expresión porque luego está como que confunde mucho. No lo voy a poner el 1, lo voy a poner, no sé, 6x. Aquí lo que tendremos que ver es que si esta función es 0, pues esto sería 6 entre 0, y esto se determina. Entonces aquí, si esto estuviera en el denominador, tendríamos que ser que aquí lo que obligamos x que tiene que ser positiva por ser radical, pero vamos a obligarla a aquí que sea diferente de más menos 1. Entonces aquí las condiciones son diferentes. Por ejemplo, aquí, como es un numerador, esto está dividido entre 1, no hay ningún problema. Pero en este caso contrario, en este caso opuesto, pues este está en el denominador. Entonces, si es 0, pues se determina. Y otra cosa que tiene es que no puede ser negativa. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchas gracias. Muy bien. Ahora vean lo que nos está pidiendo de los ejercicios 23 a la 32. Nos está pidiendo la composición, tanto f compuesta de x como g de f compuesta en x, pero ahora lo que nos está dando ya no nos está dando que la evaluemos, sino que sustituyamos una función en la otra. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces primero hacemos esta operación, esta que está aquí. Entonces vamos a representarla de esta forma. Entonces esto ya para nosotros es conocido, que lo que tengo que hacer es que voy a encontrar la función f. Es decir, lo que me dice esto es que sustituya en la función g en f. Entonces aquí tenemos esta función. Y esto va a ser guía para que para que nosotros podamos encontrar la función. Por ejemplo, aquí nos dice que g, ¿quién es? G es x cuadrada. Y lo que uno creo que me dice es que esta la sustituya aquí. Entonces tengo la primera función, pues es x radical de x, pero x, ¿cuánto vale? X vale g de x, y g de x vale x cuadrada. Entonces aquí tenemos x cuadrada más 1. Ahora, nosotros cuando tenemos la raíz de pues cualquier número que sea positivo, lo que vamos a tener es que vamos a tener una raíz positiva y una negativa. Entonces esto sería x más 1. Una forma pues estricta en la matemática para poder expresar esto es que en lugar de ponerle el más y el menos, esta la puedo expresar simplemente como el valor absoluto de 1. ¿Sale, muchachos? Y luego, ¿qué me pide la otra? Pues me pide lo mismo, pero ahora tengo que hacerla voy a hacer el opuesto, porque ahora lo que me pide es g compuesta de x. Y aquí lo que tenemos que hacer pues es lo mismo. Ahora tengo que sustituir f en g. Entonces lo que tengo es pues prácticamente hacer eso. Y ahora lo que tengo que buscar es quién es mi función. ¿Quién es mi función x? Entonces mi función es x es todo esto. Todo lo que está aquí. Y entonces esto nos quedaría como mi función, que es la raíz de x más 1, pero ahora al cuadrado. Entonces hasta aquí la podemos dejar. La otra forma es pues expresar esto como si fuera un binomio, pero nos complicaríamos. Entonces mejor hasta aquí la expresamos.
¿Alguna pregunta, muchachos? No, Ahora, No, muchachos, ok. Ahora les encargo que hagan ustedes el ejercicio 25. Yo aquí nada más voy a dejar aquí la composición. Y ustedes me van a dar el resultado. Y luego voy a expresarla así. Para ir avanzando. Entonces, ustedes me dicen cuando podemos escribir la expresión, muchachos. Para la primera o para la segunda. Ya estamos en la octava semana, muchachos. Esto ya estamos prácticamente a menos de un mes para irnos de vacaciones. Acuérdense que las vacaciones, pues solo son adelantadas, ¿no? Y esto se debe a la huelga que hubo en 2019 o 2018, ya no me acuerdo. Pero generalmente las vacaciones son en agosto, pero pues por lo mismo se fueron recorriendo, se fueron pues ajustando el calendario escolar y pues ahora quedamos pues a mitad de junio y mitad de julio con vacaciones. Y lo que generalmente nosotros pues antes de la huelga, creo que fue 2018, me parece, antes de la huelga de 2018, pues generalmente en agosto eran las vacaciones y entrábamos hasta el 17 de septiembre, pero ahora todo se movió. Creo que ahora ustedes van a entrar a clases los primeros días de agosto, entonces va a ser pues un trimestre muy raro. Digo, para nosotros que estudiamos hace muchos años aquí y estábamos acostumbrados que siempre teníamos vacaciones en agosto y teníamos pues el último trimestre, el de otoño, en septiembre, pero bueno, esperamos que pues esto se vaya de alguna forma pues volviendo a la normalidad. También al parecer puede ser que volvamos en agosto, todavía no se sabe mucho, pero todo depende de cómo vayan avanzando la vacunación para los docentes y después viene el intervalo de 40 a 50 y ustedes muy seguramente les tocará vacunarse por ahí de, no sé, de septiembre, octubre, una cosa así. Pero pues hay que estar muy atentos, muchachos, a ver, por ahí no está, ya tiene algún resultado, a ver quién es. A ver, por aquí está el chat. Orlando, sí, Orlando, voy a dar métodos 1 y estadística aplicada 2, pero para el grupo de semipresencial. Y ustedes generalmente cuando terminan esta materia, pues toman estadística 1, pero el próximo trimestre no me tocó. Entonces, pues ahora sí, muchachos. Me toca la 2, pero ustedes no la podrían llevar porque necesitarían tomar la 1 primero. ¿En qué grupo va a dar la 2, profe? En el HBA 46, pero es para semipresencial, muchachos.
Es decir, ustedes como son de grupo normal, el sistema no les permite inscribirse. Porque si ustedes, por ejemplo, ven los grupos de los semipresenciales, aparecen con cero inscritos. Entonces, estos, en el piloto del semipresencial, es Paco, el Paco es quien nos escribe, pero hasta el final. Entonces, ustedes, aunque quieran inscribirse, el sistema los va a rechazar. Digo, es lo malo. Muy bien, muchachos, ¿cómo les queda? ¿Cómo les queda esta? ¿Cómo les quedó la primera? ¿Quién dice yo? A ver de los que andan por aquí: Santino, Freire, Raquel, Andrea, Citrali. Tenemos dos estudiantes: Salmerón, Tobar, con el mismo nombre, Esmeralda, Ábrego, David, Ernesto. Es que Ernesto tiene dos: Fernanda, Grecia. Por ahí muchos que Nolasco, que esto habla muy reflexivo. Generalmente participa mucho en el chat su compañero Nolasco. ¿Cómo les queda, muchachos? Porque todos tenemos otros ejercicios por acá. ¿Las hacemos o no? Para ir comparando, déjenlas anoto. Anoto la función, porque creo que aquí creo que aquí ya no cabe. Entonces déjenles agrego una hojita. A ver. Aquí tenemos la hojita y aquí tenemos la otra. Entonces vamos a tomar la función, aquí la copiamos y acá la pegamos. Muy bien, entonces para que la vayan comparando, pues me pide la composición de una respecto a la otra. Entonces ahí primero hay que distinguir, porque como son muy pegaditos los números, luego así como que yo no veo bien ya esto. Entonces hacemos la primera respecto a X. Entonces lo que tengo que hacer es esto, muchachos, esto de la clave. Entonces tengo que F evaluada en X, y lo que hacemos es que identifico quién es G de X. G de X es esta función, y lo único que hago pues es sustituirla en la F. Entonces la F me dice que dos veces el radical, pues radical de toda la función. Entonces esto va a ser X menos 2 al cuadrado. Entonces en este caso pues es lo mismo. Tengo un 2. Acuérdense que el 1 y el 2 nunca se escriben, pero generalmente esto nos daría 1. Entonces tengo más, aquí yo tendría más menos X menos 2, y lo pongo en paréntesis porque es un mismo número. Pero una forma pues de escribirla es prácticamente es esta. Esta sería la expresión, y luego vemos cuál sería la otra. La otra dice que haga la composición de G respecto a X. Entonces pues esto es así. Entonces pues lo único que tengo que hacer identificar es pues el opuesto, es ver quién es F, y sustituirla. Entonces aquí X es F. Entonces 2 más radical de X menos 2 y el cuadrado. Entonces pues tengo un 2 y tengo un menos 2. Esto prácticamente se hace 0, y luego tengo X al cuadrado, y esto lo elevo al cuadrado y nada más me da X. Entonces vean aquí las dos diferencias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿A alguien le quedó igualito? Digo, es que acuérdense que en la matemática, pues las respuestas son únicas. Pues en otras ciencias, pues
es un poquito más subjetivo, pues un poco más subjetivo, pero generalmente tiene un razonamiento muy similar. ¿A quién les quedó así, muchachos? En la segunda sí estuve bien, en la primera me falló un poquito. Ok, muy bien, entonces esto sería así. Ahora vámonos a hacer los siguientes ejercicios. Entonces, prácticamente esta función, pues es muy similar, ¿no? Y luego la 31, a ver, ¿cuál quieren que haga? ¿La 27 o la 31, muchachos? La Ustedes 27. quieren que haga la 27 y ustedes en la 31, va. Entonces hacemos nuevamente la primera. Digo, esto es un poquito repetitivo, pero entre más ejercicios nosotros hagamos, pues va a ser mucho mejor. Entonces, buscamos la función en x, entonces esto es x y esto es x cuadrada. Y pues aquí en este caso lo que me devuelve pues es el x, el absoluto de x. Esta sería la primera y luego la segunda pues me pide la composición opuesta. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Me dice quién es f. F es x y quiere que lo sustituya en x, entonces aquí es x. Y pues prácticamente me queda lo mismo. Ahí está, muchachos. Bueno, ya la hice. Ustedes, ahora por favor, ustedes hagan la 31 y me dicen qué les queda. Yo aquí nada más voy a hacer la composición. Y la otra es la opuesta. ¿Cuánto les queda la primera, muchachos? Profesor, si sustituimos G en F, ¿no quedaría 7? Es que no sé cómo hacerla y es lo único que se me ocurre. A ver, entonces vamos a hacer pues la función, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Nos dice que es f en x y la composición es f g de x. Entonces vemos quién es g de x. G de x es 7. Y si el 7 lo sustituimos en la función en f, pues esto nos da 3. A ver, chequera, muchachos. Está medio raro el ejercicio, ¿no? Sí, Profesor, entonces sí es como le decía, que por ejemplo, si F, que el resultado es 3, ajá. este, la, el resultado sería el otro número, el número contrario. Sí, entonces el otro sería lo opuesto. Ah, Sería el 7. ¿Sí, muchachos? Sí, este tipo de composiciones sí son muy poderosas muchos, pero luego así como que son un poquito ambiguos en su lenguaje, pero
Les digo que esto se cura. Está haciendo muchísimos ejercicios. Bueno, entonces vamos por acá. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Sobre esto. Miren, recapitulando un poquito, hasta ahorita hemos visto las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación, división. Hemos visto, pues de alguna forma burda, cómo sacar los dominios de las funciones. Hemos visto lo que es la composición de las funciones, ya sea en forma algebraica, y luego cuando este número, cuando la composición, pues en este caso serían constantes. Ahora, pues tendríamos que hacer alguna aplicación. Entonces, pues las aplicaciones de la composición de funciones, pues son diversas. No solamente le competen de la administración, sino también de la ingeniería, a la matemática, a la física. Por ahí, si ustedes ven los programas de los ejercicios propuestos por AIRA, pues ven que prácticamente eso está en todos lados. Entonces, de aquí en una forma, pues estuve seleccionando, pues un ejercicio de cada uno. Digo, no son los únicos que podemos hacer, sino pues hay muchos más que podríamos hacer. Entonces, esto sería una primera aproximación. Ahora, pues vamos a hacer uno que es el que nosotros estamos pues bastante familiarizados, que son las aplicaciones a la microeconomía. En este caso nos dice que la demanda de cierto artículo está dada por esta función. Aquí tenemos la función. Entonces nos dice que X va a representar el bien y P pues nos va a representar el precio del artículo. Luego nos dice, nos da la siguiente información. Dice, el ingreso mensual obtenido por las ventas de ese artículo está dado por la otra función. Y la otra función depende totalmente del precio. Y aquí lo que nos pregunta es cómo depende pues del bien o del artículo. A ver qué ves en el chat. Ya aquí Jonathan nos está dando una propuesta de solución que es 200p menos 200p 2/3. Ok, muy bien, Jonathan. Es lo que nos está dando una propuesta de solución. Entonces, ¿qué tendremos que hacer, muchachos? Y aquí tenemos de identificar pues a la composición para poder hacerlo. Entonces, la composición nos está diciendo que cómo depende y de X. Entonces, veamos. El ingreso a su vez, ¿de quién depende? Del precio. Y el precio a su vez, ¿de quién depende? De X. Entonces, lo que tendremos aquí, la propuesta de solución sería Y compuesto del precio, o sea, la composición, y nuestra variable independiente sería, no sería, sino es el artículo o el bien. Entonces, haciendo lo que nosotros ya hemos visto, esto hasta lo hemos manejado, ya lo sabemos manejar bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar pues la función en P de X. Entonces, con esta información, lo que hacemos es que ahora nos fijamos en la función de precio-demanda, que es esta. Y como todo depende de X, ahora tengo que despejar a P. Entonces, despejando a P, esto nos va a quedar 15 veces P, 2000 menos X, y P, pues es todo esto, esta diferencia entre 15. Entonces, esto sería nuestra función P. Y ahora
lo que tendremos que hacer ahí es que, a ver qué nos dice. Ok, lo que está diciendo que esa propuesta del otro ejercicio, bien. Sí, me imagino que han de pedir alguna otra relación. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues, es encontrar en la función de ingreso, que esta va a ser, ahora, esta ya va a ser formalmente el ingreso, que depende de X, pero a su vez depende de P. Entonces aquí tenemos 2000 veces P, pero P es todo eso. Va a ser... Y es que si es 2000 menos X sobre 15. Y esto nos va a dar un número muy grande. Menos 15 veces. Menos 15 veces P, pero P es todo ese numerote. Entonces viene así. Y esto es 15 y a su vez esto viene como un cuadrado. Como un cuadrado. Ok, aquí ya nos está dando. Están viendo aquí en el chat la propuesta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Y ahora aquí la tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es simplificar. Simplificar la expresión. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar quinta a 2000 y quinta a 15. Entonces sacándoles quintas, esto nos quedaría como 400. Como 400 tercios. La función es 2000 menos X. Ahora aquí en la expresión yo tendría, si lo elevo tendría 15 al cuadrado. Pero tengo un 15 en el numerador. Entonces lo que nos queda aquí sería nada más 2000 menos X sobre 15, esto al cuadrado. Entonces esta función así la tendríamos. Si la desarrollamos, pues vamos a tener una operación de, pues muy seguramente un polinomio, pero aquí lo único que nos preguntan es cómo depende y de X. Entonces aquí en la primera parte la analizamos. Esta sería un segmento lineal, pero lo que estamos viendo en este lado es una cuadrática. Entonces buscamos una regla de esto de la microeconomía, es buscar quién es la función de mayor rango. La función de mayor rango es el cuadrado. Entonces la función depende de X en forma cuadrática. Entonces aquí sería la respuesta. Depende en forma cuadrática. Y aquí lo podemos ver por la expresión. Entonces muy seguramente si es el ingreso, pues nosotros lo que queríamos sería el ingreso máximo. Entonces nuestra parábola estaría pues haciendo esto que estaríamos viendo. De alguna forma, si queremos el ingreso máximo, aquí estaría, estas son las coordenadas. Acuérdense que estas son las coordenadas del foco, y aquí tendríamos nuestra expresión para eso. Digo, este es un bosquejo. A lo mejor la función está movida a la izquierda o a la derecha, pero es lo que estaremos viendo ahí. Ahora, pregunta, ¿vamos bien ahí, muchos, o fue demasiada información? Y mejor le continuamos mañana para no saturarlo. Digo, hay muchos más. Ya lo que seguiría, pues ya son ejercicios de aplicación. Y creo que por ahí viene una demostración. Entonces, no sé si hasta aquí los detenemos, muchos, para no saturarlos, porque Yo digo que sigamos mañana. yo creo que sigamos mañana, sí, porque ya fue demasiada información, ¿no? Sí, porque ya pues, ponerlo en práctica ya es bastante distinto. Muy bien, muchachos. Entonces, nos estamos viendo mañanita a esta hora. Y pues ahora sí, pues que tengan un buen día. Hasta Gracias, mañana. maestro. profesor. Igualmente. Muchas gracias, profe, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Buenas Gracias, tardes. profe. A ustedes.